Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los RPG clásicos. Y es que este programa es ni más ni menos que una deuda que teníamos con vosotros, un programa que habíamos dicho muchas veces que íbamos a hacer durante esta temporada, bueno, igual tampoco durante esta temporada, pero al menos durante los últimos meses, pero que todavía no habíamos hecho. Entonces, claramente, había que ponerse un poquito con ello, pero no nos adelantemos, porque ¿qué vamos a hacer antes que nada? Pues vamos a saludar a Álvaro Arbonés, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien aquí con vosotros para hablar de dos juegazos. Últimamente solo hablamos de juegazos, pero es que es lo que coincide con las novedades y con la actualidad. No es nuestra culpa si solo salen juegos buenos y muy buenos. Es que este año está siendo una cosa en ese sentido. Entonces tampoco le podemos hacer nada. Sí. Iba a decir, nada nos Eh, gustaría más que poder ser un equidistante. No, 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 en realidad no nos gusta hablar no, mal. claro, eso te iba a decir, no es particularmente nuestra cosa, o sea, si a ti te hace ilusión lo podemos intentar, pero No, no, vamos, no, a mí me gusta hasta hablar donde, bien. hasta donde yo sé, no era una cosa que te había preocupado nunca No, particularmente. no, no, prefiero ser entusiasta y decir que las cosas son todas geniales. O sea, Lo primero, empezando el programa. Recordad que grabamos este programa en twitch.tv barra Aragón Radio a las 12 de la mañana de los viernes, donde además de escuchar el programa antes que nadie podéis ver nuestras lindas caritas. Y también recordad que nos gusta empezar el programa con nuestra tradición de preguntarle a nuestros oyentes y a la gente que está en el chat a qué ha estado jugando esta semana. Y además de eso le voy a preguntar a Álvaro, Álvaro, ¿a qué has estado jugando esta semana? pues a ver, he estado jugando a varias cosillas, dos pequeñitas, una no tan pequeñita, pero Ujú. también no es extraordinariamente grande. Una se llama Shootout, es un juego de Game Boy de Moonflowers. Está en Itch.io, se puede jugar eso en una Game Boy, ¿vale? Puedes bajarte la ROM y jugarla en una Game Boy, o lo puedes jugar en un emulador, incluso en el navegador. Y es como los minijuegos de Kirby de disparar o de pegar un catanazo. Sí. En plan de tienes que darle justo cuando te sale. Pero la gracia es que, además de que está muy bien hecho, es que, y mejor que los de Kirby, tengo que admitirlo, es que está muy bien diseñado en términos modernos también. En plan, pues hay cositas muy elegantes como hay elementos que te distraen. Pues por ejemplo, hay veces que te salen bocadillos como para en plan de que te pienses que es el sutao y en realidad no lo es y le das y es en plan es un full. O suenan sonidos ambientales y que te distraen para cuando suene el sonido de verdad de que puedes disparar. Y cuidado porque los tiempos son bastante duros. O sea, ¿te lo puedes pasar en un minuto? Sí. ¿Te lo vas a pasar en un minuto? Ni de coña. Claro, como que juega a engañarte, ¿no? Sí, sí, sí. Para que falles el momento en el que tienes que pulsar en el botón, que me parece bastante gracioso. Esto los juegos de Kirby también lo hacen, pero sí que es verdad que son minijuegos como más sencillos, no es un juego dedicado a eso específicamente. Sí, y luego también he jugado de esta gente un jueguito también de Game Boy llamado The Melting Apartment que salió como hace una semana y media o algo así, Ujú. que es un juego inspirado en el Giallo, el cine italiano pues de Dario Argento, de Mario Bava, toda esta gente, y Junji Ito. Y es un jueguito como de... bueno, es un juego de terror y es un jueguito que tiene como tres finales posibles y según lo que elijas pues vas por un lado u otro y da mucho mal rollo, da miedo y me ha encantado porque con las limitaciones de Game Boy le mete unos viajes al arte que lo flipas. O sea, hace unas cosas con Jolín. la luz que lo flipo. Que la luz, claro, en Game Boy es básicamente cambiar los colores. Ya está, Claro, sí, o sea, no tiene como... La consola no tiene potencia para hacer como sombreados que sean dinámicos o lo que sea, entonces lo que tú tienes que hacer es utilizar la paleta de colores pues para, como un poco en el dibujo analógico, digamos, claro. no es como una cosa de físicas ni nada parecido. Entonces es un jueguito de 15-20 minutos, es muy brevecito, pero incluso siendo así de breve, es excepcional en lo que hace y me encanta y me enamora el alma y bueno, me flipa la verdad, no voy a engañar. Y estos son dos de los jueguitos y también he jugado otro más que se llama Luca Born of a Dream, que anunciaron hace poco, hace un par de meses, anunciaron su secuela que se va a llamar, eso os lo tengo que mirar un segundo porque se me ha olvidado, Death of a Wish, sí, Luca Death of a Wish, no, se llama Death of a Wish, a secas, ¿vale? Y este Luca Born of a Dream es un jueguito un poquito peculiar porque es como, digamos que es un juego de acción melee, tal, es un poquito de Devil May Cry, pero lo primero es que es en 2D. Tiene un poquito el rollo Souls de cuando mueres hay consecuencias, Sí. pero el Ujú. estilo artístico, si lo veis, es muy muy peculiar porque es como si estuviera dibujado con rayujos, ¿vale? Y utiliza sobre todo colores primarios.
el estilo de combate depende muchísimo de las cosas que te equipes. O sea, si decides equiparte unas cosas u otras, cambia completamente el estilo de juegos. Y es muy profundo en estilo de combate. Es bastante complejo. El rollo Souls-like le da tal. Y hay una barra de corrupción que va subiendo con el tiempo y cada vez que mueres. Es un juego difícil, así que es bastante fácil que suba. No sé lo que ocurre cuando llega al 100%. Me da a mí que nada bueno. Estoy al Pues la 50%. verdad es que Tengo la verdad miedo. es que me alegro de que hayas jugado como tantas cositas interesantes y tantas cositas diferentes en esta semana, porque yo todo lo que he jugado está terriblemente embargado. O sea, no os lo puedo contar ahora mismo, os lo podré contar la semana que viene. Pero, pero en ese sentido no tengo como muchas emociones que compartir con vosotros. Por otro lado, ¿te parece si leemos lo del chat? Claro, hombre, podemos ir con ello. Vale, pues mira, Mole Lizag está terminando el Super Mario Wonder, jugando al The Messenger y al Dead Island 2. Todo juegos que me alucinan. O sea, Sí, sí. sinceramente, creo que 10 de 10 no te falla absolutamente ninguno. No, Luego, no, SCG excelente. Batosai ha estado jugando a Returnal y a Fire Emblem Engage. Fire Emblem Engage ha sido uno de estos juegos. Bueno, Returnal ya sabéis que nos gusta mucho. Pero Sí, Fire sí. Emblem Engage no ha sido como una cosa en plan un juego que se ha olvidado totalmente, primero porque como que no gustó tanto por el aspecto de, entre comillas, las casitas que caracterizan al Fire Emblem, y luego por otro lado, porque como que no sé cómo decirlo, que cayó muy a principios de año y entonces ya la gente se ha olvidado. Sí, a mí es un juego que me sigue pareciendo bastante buen juego. No me parece un juego excepcional, no me parece un juego que digas, wow, te vuelves loco, pero me sigue pareciendo un buen juego. Un juego muy sólido y muy disfrutable. Sí. Luego, más cosas. Juan Carlos VX. Me he terminado Titanfall 2, Higurashi 7. Brutal, y por cierto, hoy me llega la Xbox Series X. Amigo, amigo, amigo. Si no tenías Series X y te va a llegar ahora la Series X, creo que ciertamente tienes muchos, muchos, muchos juegos por delante y sobre todo un catálogo de Game Pass loquísimo en el que sumergirte. Que además este mes entran cosas interesantes también, ¿eh? Los meses de diciembre suelen ser más flojitos en ese tipo de servicios de suscripción, pero aún así creo que Game Pass tiene cosas chulas. Sí, tiene sus cositas, tiene sus cositas. Luego, Marco 13 se acaba de terminar Neon White y le está dando a Final Fantasy XVI. Bueno, pues efectivamente un viaje. Son dos viajes un poco diferentes, si lo Bastante, bastante piensas, diferentes. pero, pero viajes igualmente. Así que está bastante bien. Como siempre tenéis un gusto genial. Y la verdad es que suscribo a vuestras recomendaciones, igual que suscribiría literalmente como las nuestras. O sea, me parece que están prácticamente al mismo nivel. Dicho esto, tenemos un programita pendiente, así que ¿qué te parece, Álvaro? Si ponemos una pequeñita transición y empezamos con los juegos de esta semana, no vamos a decir más. Evidentemente, vamos para allá. Porque hemos hablado de que este era un programa que os debíamos. Entonces, Claro. le voy a decir a Álvaro, Álvaro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y qué son estos deberes que teníamos con nuestro público. Claro, es que hay veces que os hablamos y hoy la introducción va a ser un poco sobre nosotros, incluso más que del juego, pero va un poco de las dos cosas, porque hay veces que os prometemos cosas, pero daroslas implica mucho trabajo, implica hablaros de un montón de matices y de cosas, porque hay veces que os prometemos hablar de juegos que son un pedazo de historia muy importante de la historia del videojuego, que a veces no somos conscientes de que lo es, ni vosotros ni necesariamente nosotros. Porque hay veces que se nos olvida que la historia del videojuego siempre se escribe desde puntos muy específicos. No necesariamente la historia del videojuego se escribe desde los puntos donde realmente se está haciendo. Tenemos que recordar que la historia se escribe siempre, muchas veces, no siempre desde donde las cosas están ocurriendo. Y esto significa que la historia está ocurriendo muchas veces fuera de nuestra vista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los JRPGs
pues tienen sus historias y tienen mucho más allá de Dragon Quest, mucho más allá de Final Fantasy, desde luego, y tienen mucho más allá de los clásicos juegos. Y por ejemplo, una saga que ha tenido muchísima importancia dentro de las franquicias de y dentro del género de los JRPGs es Star Ocean, tanto el primero como el segundo, y han tenido muchísimo recorrido, tanto recorrido que hemos tenido que estar pues jugando a los dos Star Oceans para poder traeroslo y hablaros de ellos en profundidad y para que entendáis su importancia cara a la hora de hablar de los Sí, JRPG, que no todo es Dragon Quest y nuestro querido Final Fantasy. También hay cosas como efectivamente. nuestros Star Ocean, que a mí me flipan, pero entiendo que soy una excepción. Sí, yo creo que pues si habéis escuchado los programas anteriores os acordaréis. Jugué hace poco Star Ocean porque iba a salir el remake del segundo Star Ocean, Star Ocean de Second Story R, para Nintendo Switch, para PlayStation y básicamente para todas las plataformas. Y cuando vi el juego me llamó mucho la atención, y me di cuenta de que nunca había entrado en un poco lo que es Star Ocean. No sabía nada de ello realmente. Tienes como la sensación de que, pues bueno, pues sí, pues es un RPG de Square de la Super Nintendo. Y te da un poco la sensación de que todos los RPGs de Square de la Super Nintendo entran un poco como en el mismo saco. Y creo que, o al menos esto es una cosa que me pasa a mí, ¿no? Pues tienes tu Chrono Trigger, tienes tus Final Fantasy, tienes tus Dragon Quest, más o menos sabes de qué palo van cada uno y sabes lo que te esperas. Entonces yo más o menos metí a Star Ocean en ese saco, en plan de, bueno, seguro que es algo que está muy guay, pero también seguro que es algo que no he visto. Pero por lo que sea, me dio la curiosidad y me di cuenta de que hay una versión nueva del juego que salió para PSP y luego tuvo también un remake en Switch, que se llama Star Ocean The First Departure R, que básicamente es eso, el primer juego con algunas mejoras de calidad de vida, algunas mejoras gráficas y demás. Claro. Entonces, Es que esto también hay trampa, porque lo distribuye Square Enix y desde Occidente se nos olvida que Square Enix también es distribuidora, no solo desarrolladora. sí, efectivamente. Bueno, Pero en realidad no lo hizo Square Enix. sí, sí. Este Sí, juego en es realidad lo hace Triace. claro, el juego es de Trieste, a esto iba ahora, Álvaro. El juego es de Trieste, pero creo que como que Square es tan grande en ese momento, em, bueno, tanto Square como Enix, porque este juego en concreto lo distribuyó Enix, creo que es como fácil meterlos en la misma caja, ¿no? Que es un poco yo iba. Me parece que es fácil pasar por encima de Star Ocean sin pensar realmente en lo que es Star Ocean. Cuando realmente Star Ocean lo que fue el primer juego de Triace, un estudio que para mí tiene una historia muy peculiar de juegos, por un lado, queridos, pero por otro lado, muchos juegos hacia los que se tienen muchos prejuicios o muchos juegos que tienen muy mala popularidad. Sí, o sea, para mi gusto, Triace igual es uno de los mejores estudios que ha existido nunca. Tienen uno de los catálogos más consistentes de la historia. Prácticamente no puedes encontrar un juego malo de Triace. Tienen juegos más flojos. Esto es Bueno, salvo innegable. porque según los fans de Star Ocean, solo tiene 3 entregas la saga, entonces el catálogo de 3 se reduce un poquito. Sí, pero aún así quiero Por decir, lo que siguen sea. teniendo varios Sí, Valkyrie Profile, tienen Resonance of claro, Fate, tienen Beyond the Labyrinth, un juego muy infravalorado y mucho mejor sí. de lo que se le reconoce. Anamnesis era un buen juego de Android. Y era un Star Ocean también. Quiero decir, es un juego. Tienen varias franquicias que luego no han aprovechado más allá de tal porque no les han permitido. Y Infinite Doom Discovery era un gran juego que no entendió ni Dios. Esto también. Quiero decir, Triace tiene muchísimo catálogo más allá de lo que parece. Lo que pasa es que han tenido altibajos también porque a partir de cierto momento no les daban presupuesto ni para pipas. Esto también ayuda a que no puedas hacer gran cosa. En cierto momento también les llegaron a decir, oye, es que lo que necesitamos es que hagáis juegos para 360 porque lo que queremos es mantener contentos a Microsoft. Entonces lo que hizo Square Enix es pues eso, tener a Triace para, bueno, tomad el dinero para hacer esto, para contentar a los occidentales. Salió un poco pues como salió. Y luego pues han quedado un poco como, pues como han quedado un poquito tocaditos. No vamos a engañarnos.
Pues total, que para mí un poco el rollo con lo de Star Ocean y tal es que cuando yo empiezo, de hecho esto os lo conté tal y como pasó conforme pasaba en otros programas de Checkpoint, pero por si os los habéis perdido os lo resumo. Yo me pongo a jugar a The First Departure R y me doy cuenta de que nadie nunca jamás en la historia de la humanidad me había explicado que existía un RPG de Super Nintendo que era Star Trek. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, a mí esto me genera un choque emocional gigantesco, rollo, pero, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué motivo me habéis ocultado esta información durante toda mi vida? Pero me doy cuenta muy prontito de que la referencia a Star Trek o lo parecido a Star Trek es solo la punta del iceberg. Es decir, que sí es verdad que hay una inspiración directa, de hecho una inspiración directa y reconocida por parte de los desarrolladores en hacer una historia con unos tintes espaciales, con unos tintes de ciencia ficción, que ya de por sí eso lo separa bastante de muchos RPGs del momento y creo que lo hace un poquito especial. Pero además de eso es que es un juego con una profundidad que es extraordinariamente difícil pensar que tiene cuando lo empiezas a jugar. Es un juego que se desarrolla despacito, es decir, no es que te abrume con un millón de mecánicas, te enseña que hay cosas, pero no necesariamente te obliga, digamos, a utilizarlas desde el principio. Te dice, mira, aquí hay unas habilidades, aquí hay unos puntos de especial que puedes asignar. Mira, aquí hay unas cosas con las armaduras y con las habilidades especiales, con los ataques especiales, las builds de los personajes. Pero tampoco te presiona mucho, sin embargo tú, por pura curiosidad, conforme vas avanzando y por familiarizarte un poquito conforme te vas familiarizando un poquito con la manera en la que funciona el juego, entras en esa profundidad y entrar en esa profundidad es una locura, porque la idea de que este juego se lanzase como se lanzó en 1996 no tiene ningún sentido. ¿Cómo que se lanzó en 1996 este juego? Claro, especialmente porque tenemos que tener en cuenta que los JRPG en este momento lo que hacen es literalmente lo contrario. Lo que están haciendo los JRPGs es simplificar los RPGs. O sea, el JRPG nace de centrarse más en la historia, mientras que simplifican todos los elementos que consideran innecesarios para hacer un videojuego. Mientras que los RPGs de occidentales, básicamente lo que hacen es intentar ser lo más simulacionistas posibles, meter mogollón de cosas, bla, 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 y ser muy, muy complejos, incluso a veces metiendo cosas que luego realmente no desarrollan. Lo que hacen los JRPGs es quitar todo lo que sobra y centrarse en las cosas que realmente la gente se implica. Pero lo que hace Tri-Ace es decir, pero ¿y si en vez de quitar esas cosas lo que hacemos es desarrollarlas tanto como la historia? O sea, no meter todas, pero sí Yo, coger las que son interesantes y desarrollarlas tanto como la historia. yo creo que o sea, uno de los motivos por los cuales no es fácil pasar por encima de Star Ocean es porque lo puedes pensar como esto, ¿no? Como otro RPG que hace la cosa que hacen los RPGs. Pero a mí una cosa que me pasa, y yo creo que esto es una cosa generacional también, porque entiendo que a lo mejor si hubiera tenido la edad que tengo ahora en los 90 pues quizás no me pasaría, pero a mí me da un poco la sensación de que los RPG de la Super Nintendo son un género en sí mismo, ¿no? RPG de la Super Nintendo. Cuando realmente en la Super Nintendo los RPGs no tenían un estilo marcado todavía, porque el género estaba naciendo tal y como lo conocemos. Entonces sí, había juegos de rol de los que tomar inspiración y había RPGs que habían empezado a hacer su cosa, incluso ya desde la NES, y que estaban estableciendo su camino, pero no había un estándar como quizás lo hay ahora de géneros y subgéneros dentro del RPG y especialmente del RPG japonés. Entonces, para mí el choque verdadero de todo esto es que si no es tan fácil abrazar Star Ocean o si no es tan fácil recordar Star Ocean o si mucha menos gente recuerda Star Ocean, es porque no ha habido tantos juegos que hayan seguido su estela. Es decir, ha habido millones de juegos que han querido ser el siguiente Final Fantasy, ha habido millones de juegos que han querido ser el siguiente Dragon Quest. Em, pero, bueno, y juegos que han querido ser el siguiente Chrono Trigger ni te cuento. Pero
no creo que haya habido muchos juegos que se hayan sentado y hayan dicho quiero ser como Star Ocean. Creo que hemos empezado a ver algunos en los años un poquito más recientes, porque pues al final el desarrollo independiente tiene sus cosas. Pero creo que en general eso no ha sido una tendencia. Claro, es que es muy difícil ser el próximo Star Ocean. Porque ser el próximo Star Ocean te requiere querer ser el próximo Chrono Trigger o ser el próximo Final Fantasy y a la vez querer ser el próximo Wizardry. Las dos Claro, cosas a la vez. es que sus inspiraciones son un poco diferentes, ¿sabes? Creo que ni siquiera estoy segura de si a priori parecería buena idea ahora, en 2023, hacer un juego que quisiera ser como los Star Ocean de la Super Nintendo, en el sentido que creo que apela a muchos... como a muchos factores diferentes, ¿no? Tiene como ciertos elementos de la saga Fire Emblem, pero también tiene ciertos elementos de Dungeon Crawling, pero también tiene unas relaciones y unas decisiones y una, digamos, bifurcación de finales que quizás atribuimos más a... Chrono Trigger es un buen ejemplo de juegos a los que atribuimos esto, pero incluso a día de hoy está más pensado como para los juegos más narrativos o para los juegos más de aventura y cosas así. Entonces, es una mezcla de muchas cosas y precisamente porque es una mezcla de muchas cosas, a mí me da la sensación de que es un juego que solo podía existir en este momento, ¿no? En el momento en el que no estaban puestos los cimientos. Dicho esto, ¿de qué va el juego? Porque esto también es un tema, ¿no? Bueno, pues básicamente Star Ocean, el primer Star Ocean va de dos chavales que viven en una aldea de tranquis, ¿no? Bueno, de tranquis no, porque no son de una raza como específica que son como medio humanos, medio animales que tienen colita. Esto es Sí. un tema que no se desarrolla tanto en el juego, pero que también lo hicieron un poco de gratis, ¿eh? Sí, son un poquito furros y ya está, no pasa nada, les Sí, queremos sí, sí, decir. o sea, son un poquito furries, pero de gratis. O sea, porque tampoco es un poco, no sé cómo decirlo, tampoco es... luego cuando avanzas sí que hay como personajes que son más canónicamente mezcla entre gato y humano, ¿no? Pero lo que son los dos protagonistas, en realidad son gente normal, ¿no? O sea, son como diseño de personaje total y absolutamente estándar, pero con colita. Y es como, bueno, pues Sí, nada. El caso. O sea, me gusta mucho Roderick porque es como protagonista anime normal pelo azul, pero con pero con cola de gato. colita. Sí, sí. Vale, ok, bueno, pues bien por ti. Bueno, total. El caso es que hay como una enfermedad en el pueblo del que son ellos que convierte como a la gente en piedra, como que los petrifica. Entonces, estos dos chavales están buscando una cura para esta enfermedad, porque pues evidentemente ha afectado a gente a la que les importa y está la cosa un poco chunga. Y haciendo esto, entran en contacto con unos seres de otro planeta que vienen más o menos del futuro y que han aterrizado en ese planeta y en ese momento de la Tierra porque tienen que impedir como un suceso loquísimo. Pero haciendo esto, como una catástrofe a nivel interplanetario. Pero haciendo esto, han roto la propia política de la Federación Intergaláctica de Planetas, de que no puedes interactuar con especies o con como sociedades que estén más atrasadas a la tuya o que no hayan desarrollado la tecnología suficiente como para entender que hay cosas más allá del espacio, ¿no? Entonces, esto lleva como a un rollo de medio viajes a temporales, medio líneas temporales paralelas, que al final creo que no es lo más importante del juego necesariamente, pero sí que creo que le añade mucho peso al trasfondo porque las relaciones de los personajes son muy graciosas y son muy interesantes en cuanto a que, bien por su raza, bien por su trasfondo, bien por la época de la que vienen o bien por sus intereses personales, todos los personajes del juego, tanto los que tienes obligatoriamente en tu equipo como los que se unen a la party según vayas haciendo determinadas acciones, tienen contactos muy interesantes o tienen como interacciones muy particulares o tienen relaciones que se sienten muy especiales y diferentes. Sí. Y esto es algo que en la época ocurre, pero no ocurre. Quiero decir, lo más cercano de nuevo es Chrono Trigger y tenemos que recordar que Chrono Trigger lo que tiene es por historia eventos, no el hecho de que tú cojas y puedes habilitar eventos por los cuales tú coges y hablas con gente.
En plan, tú en Star Ocean la gracia es que puedes saltar eventos y pueden saltarte eventos con los cuales te relacionas con gente o puedes ignorarlos completamente y pasar de ellos. No es una historia que esté hecha y según lo que hagas vas por unas cosas u otras, sino que son como los eventos de Fire Emblem de, uy, es que me relaciono con este, entonces crece mi amistad con él y entonces... ¿Sabes? Tengo esta serie de eventos. Pues como Fire Emblem o como en Persona, beben mucho de lo que ya hizo Star Ocean. Y eso, para ser un juego de Sí. 1995, ¿no? Es una De cosa... hecho, de hecho, al 96. principio, sí. Cuando empiezas a jugar el juego te da la sensación de que los eventos que se llaman como de acción privada, que es cuando tú llegas, tú estás en una ciudad o lo que sea, puedes tener dentro de la propia ciudad, puedes tener como pequeñas interacciones con los personajes. Al principio te da la sensación como que es eso lo único que sube la amistad, pero luego te das cuenta de que prácticamente todos los momentos de la historia te ponen en ciertas diatribas en los cuales los personajes van a opinar diferente. Y según las decisiones que tomes, que a veces puede ser algo tan sencillo como un diálogo en la conversación, en plan de se plantea un problema, ¿tú qué dices? No pasa nada, chavales, seguro que lo hacemos, o buf, vaya movida, vámonos a casa, ¿sabes? Y a veces simplemente el cambio entre esas dos cosas supone mucha diferencia en cómo los personajes te perciben y en cómo se desarrolla tu relación. Entonces tiene como todo este aspecto, que quizás sí que pienso que em, lo más parecido que tenemos ahora estandarizado es cómo hace las relaciones la saga Fire Emblem o incluso la saga Persona, pero que es muy complejo y muy avanzado. De hecho, hay como cuatro personajes que vas a conocer sí o sí, que son Rodiki y Millie, que son como los que vienen del pasado, entre teoría. Y luego están Ronix y Ilia, que son los que vienen del futuro. Pero luego hay un montón de personajes que tú puedes reclutar para tu equipo y que son excluyentes entre sí, ¿sabes? Rollo, si reclutas a este personaje, este otro no se va a querer unir a ti porque tiene sus cosas personales. Si reclutas a este personaje, luego pues eso te deja fuera de estos tres otros personajes por X circunstancias. Entonces es un juego que tiene realmente, no sé si son como 10 personajes que puedes reclutar o que puedes tener Sí, en tu creo que equipo son... en algún momento y todos son excluyentes entre sí, en ese sentido. Entonces hay como mucha complejidad en... El juego se trabaja quizás no darte tantísimos finales, porque es verdad que el juego no tiene tantísimos finales, pero se trabaja el darte la sensación de que las acciones que tomas y la manera en la que tratas los personajes y la manera en la que seleccionas tu equipo importa. Y creo que eso es muy interesante. Y de hecho importa muchísimo, no es una de Importa estas todo, sí, cosas sí. de... Es una tontería llevar uno u otro personaje, cambia completamente cómo juegas, porque el sistema de combate del juego además es uno bastante particular. De hecho no hemos visto otro sistema así, creo que prácticamente nunca. Sí, a lo mejor por la manera en la que estamos hablando del juego, os parece que esto es un RPG por turnos, pero no es un RPG por turnos, es un RPG de acción. Quizás Sí, me parece que a día de hoy esto es lo que peor se sostiene del juego. Es decir, los encuentros son como pequeñas batallas que están puestas en la perspectiva habitual de un combate por turnos, pero en los cuales tú seleccionas el personaje que usas y lo mueves en tiempo real para hacer ataques y ataques especiales. Y luego puedes, en un pseudo sistema de gambitos, que todavía no está muy desarrollado, pero está un poco así, puedes configurar a los otros personajes que hay en tu equipo para qué ataques usan y qué actitud tienen respecto al combate. Esto está como muy incipiente, no llega a ser tan complejo. Creo que al final el sistema a día de hoy es un pelín machacabotones, salvo en momentos concretos. Y creo que el tema de los encuentros aleatorios tampoco le ayuda muchísimo en que el combate se sienta más complejo. Creo que hay partes de historia y combates de historia que son muy buenos, pero creo que la mayor parte del tiempo que vas de aquí para allá en una mina o en el mapa del mundo son mucho más insustanciales. sí. Em, pero lo que me parece que es mucho más interesante que el propio sistema de combate es tanto el sistema de crafting como el sistema de oficios. Esto es una mecánica que el juego podría pasar sin ella realmente, si lo piensas en frío. Pero cuando la descubres y cuando realmente te empieza a funcionar y realmente empiezas a entender cómo marcha, es muy chocante las posibilidades que tiene. Esencialmente la cosa es, tú puedes desbloquear distintas... No es exactamente un árbol de habilidades, pero es como que en las ciudades tú puedes comprar estadísticas, o sea, como
Sí, como piezas del árbol de habilidades, ¿vale? No te sale desbloqueado desde el principio, sino que tú vas ganando puntos de habilidades conforme subes de nivel y conforme progresas las ciudades puedes ir comprando unos objetos que hacen que el árbol de habilidades tenga más opciones. Entonces tienes las típicas opciones de más ataque, más defensa. A veces atacas ignorando la defensa del enemigo. A veces ganas un bonus de no sé qué. Y luego tienes toda una serie de habilidades en las que puedes gastar esos puntos que consigues al subir de nivel, que son más o menos oficios, o más bien, no son exactamente como oficios, sino características del personaje que son un poco subjetivas, en el sentido de, pues tú puedes ponerle a un personaje apreciación artística, ¿sabes? Como hay una habilidad que es estética. Y entonces, tu personaje tiene más habilidad y más aprecio por la estética. Esto no necesariamente conlleva que suba ninguna estadística de tu personaje o que vaya a ser mejor en combate, pero te permite ponerle puntos a estética. Y entonces dices, ¿por qué me importa a mí que este señor tenga apreciación por la estética? ¿Qué me está aportando esto? Y es que determinadas combinaciones de estas estadísticas generan oficios, digamos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes desbloquear el oficio de pintor si le pones puntos en estética, en habilidad manual y en crafting o algo parecido. Si le pones en conocimiento de hierbas, en uso del cuchillo y en otra que no me acuerdo cuál es, le consigues que cocine. Y estos oficios sirven para crear objetos que tienen un impacto súper notable en cómo se desarrolla el juego, en cómo progresan tus personajes. Sí. ¿Por qué es tan complejo? O sea, realmente lo podrían haber quitado y no hubiera pasado nada. ¿Por qué se molestaron en hacer un sistema tan loco? Pues porque es eso. Vieron que el movimiento desde los RPGs occidentales fue simplificar por ese lado, pero complejizar desde la narrativa y dijeron, ¿y por qué no ambas? Pues nosotros queremos hacer ambas. Hicieron ambas. Sí, Ya está. realmente. Ya está. Sí. Vieron que podían y no pensaron si debían. Y me parece bien. O sea, ¿por qué vas a pensar si debes cuando está guapo? Ya está. Hay un... hay una cosa del sistema de oficios. O sea, he tenido varios momentos dulces con el sistema de oficios en el juego. Pero uno de los momentos más dulces es que durante todo el juego tú te encuentras ítems con una interrogación delante. Y no sabes lo que son, ¿no? Y te pone hierba, interrogación. Objeto, interrogación. Arma, interrogación, ¿no? Hay como varias cosas. Entonces la cosa es que con cierta combinación de habilidades, que creo que tiene como un poco de mineralogía, un poco de atención al detalle, un poco de... no sé, son varias cosas, no me las sé de memoria. Pero la cosa es que si algún personaje tiene esas habilidades específicas, y esto no te lo cuenta nadie en ningún momento, ¿eh? Esto es una cosa que descubres tú encontrando, o sea, subiendo a tus personajes un poco como te parece. Descubres la habilidad de evaluación, que básicamente consiste en que si te encuentras objetos desconocidos, puedes evaluarlos para ver si aprendes qué son. Y la cosa con esto es que prácticamente todas las habilidades que son de crafting o que son de convertir unos objetos en otros, aunque le subas los puntos de habilidades a los personajes, esto es una chaladura, ¿eh? Esto es una mecánica, ¿vale? Que si sucediese a día de hoy, la gente pondría en las reviews de Steam que es molesta. Pero a mí me parece la cosa más bella del universo. Si tú le pones a un personaje la habilidad de evaluación, o si tú le pones a un personaje la habilidad de escritura, o de componer música, o de esculpir, o de cocinar, aunque le hayas puesto los puntos al máximo, la primera vez que lo hagas siempre te va a salir mal. Y no es hasta que el personaje lo ha hecho unas cuantas veces que realmente la tasa de éxito llega a ser como casi del 100%. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? Pues hombre, no lo has hecho nunca. Sí, sí, o sea, está perfecto, está genial, está increíble. Al principio o sea, le pones a un personaje la habilidad de cocinar, le subes todas las stats de cocinar al máximo y los 5 primeros platos que hace son lamentables. De hecho, hay un mensaje como interno del juego que es rollo, ¿qué? ¿Qué ha sido eso? Vamos a fingir que nunca ha pasado. Como cuando estás aprendiendo a hacer algo y te sale horrible y es como, bueno, he decidido no enseñarle a nadie que he dibujado esto o que he cocinado esto o que he hecho esto, ¿sabes? Es como esa energía. Y cuanto más lo haces, yo no sé cuáles son las estadísticas internas, igual simplemente es una gracieta que te hace las primeras gracias y ya, pero se siente que cuanto más lo haces, mejor lo haces. Yo no sé si esto es cierto o simplemente es como una sensación que te transmite el juego.
Pero me parece bellísimo. De hecho, si cocinas mal como 10 veces, el personaje descubre una subhabilidad secreta que se llama Secret Taste o algo así, y entonces empieza a cocinar mejor a partir de ese momento. Es como, ¿por qué? No tenías necesidad, no tenías necesidad de ir tan duro en 1996, ¿sabes? Entonces, llevo 3 meses obsesionada con este juego porque luego veo árboles de habilidades y sistemas de crafting y cosas así en juegos modernos y me parecen peores y menos divertidos. Sí, Y es como, literal. ojalá fuese este juego de hace 25 años. ¿Cómo que ojalá fuese este juego de hace 25 años? Sinceramente, a ¿En mí, qué cada momento? vez que veo un árbol de habilidad, digo, no es el de Star Ocean, es un asco. Claro. Es malo. Sí, uno de los juegos que estoy jugando ahora que no os podía comentar al principio, era un árbol de habilidades, es un árbol de habilidades, lo que es en el mundo de las ideas un árbol de habilidades, ¿vale? Y lo veo y digo, ¿pero has pensado en ser como Star Ocean, un juego de la Super Nintendo? Entiendo que no todos Además los que es un juegos juego al que necesitan le esta pega profundidad, muchísimo pero ser como el de Star sí, Ocean. de hecho sí, este específico. La semana que viene os lo cuento, pero sí. No, entiendo que no todos los juegos necesitan esta complejidad y entiendo que no todos los juegos necesitan embarrarte con un montón de cosas, un montón de estadísticas que probar y tal. Pero, pero creo que es que veo muy claro los lugares en los cuales nuestra línea temporal actual se beneficiaría muchísimo de que este juego hubiera sido el juego que le hubiese petado más que Chrono Trigger, ¿sabes? Y eso que me gusta Chrono Trigger mucho. Sí. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento muy loco y solo os puedo decir que si algo de esto que estamos comentando os llama la atención, que Star Ocean The First Departure R literalmente cuesta 19,99 tanto en Steam como en Switch, ¿vale? Es un juego que originalmente dura como 30 horas, pero que te lo fumas en 15 en la versión de Switch porque va más rápido y tiene menos pantallas de carga. Sí, sí, Y literalmente. de, y de verdad que te cambia un poco la perspectiva sobre el RPG, ¿eh? O sea, yo no pensaba que fuera a estar diciendo esto en este momento de mi vida, pero a mí me la ha cambiado bastante. Y esto lo digo 100% en serio, cero bromas, Star Ocean es la franquicia con la que, si solo has jugado JRPGs, es la droga de entrada para jugar a los CRPGs duros. O sea, tú empiezas jugando a Star Ocean y acabas jugando Wizardry. O sea, Sí, pero ni siquiera te hace falta. O sea, yo me quedo muy satisfecha con Star Ocean en sí mismo. O sea, ahora, también es porque esto es un interés que yo ya tenía, pero que creo que es autocontenido también, también. ¿sabes? Que no... Pero esto es una droga de O sea, entrada, Paula. yo a veces juego juegos de los 90 y a veces juego juegos de los 80 y cosas así, y yo soy consciente de que estoy haciendo una labor de arqueología, ¿no? Que estoy diciendo, bueno, voy a ver cómo eran las cosas, pues en un momento en el que yo no estaba jugando, en el que yo no estaba ahí, pues voy un poco como a estudiar el medio y a aprender sobre esto. Pero es que jugar Star Ocean de First Departure Sí, es un... no es un ejercicio de arqueología, es un ejercicio de coger un juego que si coge un estudio y lo saca mañana y te dice, juego de estética retro, te lo comes como si fuese moderno, ¿sabes? 100%. Y es candidato a Entonces, GOTY. claro, entonces, si Sea of Stars, o sea, si en vez de sacar Sea of Stars hubieran sacado una ROM del Star Ocean, ¿vale? Te garantizo que el 90% de la gente hubiera dicho, joder, vaya juegazo. Sí. Para mí sería más GOTY que el... Lo siento, pero para mí sería más GOTY que A que el mí Sea ahora of mismo, o sea, Stars. lo tengo como muy dentro del corazón porque me ha chocado muchísimo, entonces me cuesta mucho como valorarlo en el plano de este año, porque tampoco es un juego de este año. Pero, jolines, qué movida. Entonces, quizás a lo mejor, hablando de juegos de este año, podemos hablar del Star Ocean, que es de este año. Sí, porque la excusa ha sido porque este juego sí que salió en PlayStation 4 y tal. Salió este Efectivamente. remaster que salió primero en PSP en 2019, pero es porque ha salido ahora un jueguecito que sí que es verdad que ha salido este año y de hecho ha salido a principios del mes pasado ya, porque es verdad, cuando estamos grabando esto es el 1 de diciembre ya. Pero primero vamos a poner un pelín de musiquita y vamos a ello. Entonces, Álvaro, ¿qué ha salido en Star Ocean de este año? Bueno, sí, pero no, pero sí, pero no. Pero sí, A pero no. ver, Sí. A ver, cuéntanos. por fortuna ya casi no se oye esta cosa de que segundas partes siempre fueron malas o nunca fueran buenas, no sé qué. Ya casi no lo oigo. Ya casi no oigo a nadie decir estas cosas. Y gracias a Dios porque siempre ha sido una tontada. Aunque la semana pasada lo de Half-Life 2 pues tal. Bueno, a ver, vale. Pero no dijimos que segundas partes siempre fueron malas. Dijimos que Half-Life 2 no nos entusiasma. Eso es diferente.
diferente, Sí, sí, Paula, no totalmente, fastidia. totalmente, totalmente, totalmente. Solo te estaba chinchando un poco. Chinchona. Además es que el videojuego es un medio muy de esto, ¿no? De hacer iteraciones, aprender a base de repetir cosas, ¿vale? Y que esto es así. Por eso no debería sorprendernos que las segundas partes en el videojuego tiendan a ser más pulidas, más elegantes que las primeras, porque muchas veces las primeras suelen ser prototipos de lo que se quiere hacer y en las segundas es cuando tienen las posibilidades de hacer las cosas que quieren hacer realmente o tienen ya el conocimiento para hacerlas. Por eso no debería sorprendernos que la segunda parte de Star Ocean no solo sea un juego mucho más pulido que el primer Star Ocean, sino quizás el mejor Star Ocean en general. Así, de tranquis, ¿eh? O sea, ¿sabéis lo que hemos hablado? ¿Sabéis lo que hemos hablado durante casi media hora de esto? Pues mejor. Bueno, pues nada, vale, ok. Star Ocean 2 es una absoluta animalada. Y hablamos de esto porque Star Ocean The Second Story R pues ha salido pues, muy recientemente, ¿vale? Ha sido un jueguecito que ha salido pues el pasado 3 de noviembre. The Second Story R salió el pasado 3 de noviembre y nosotros lo hemos estado jugando aquí en plan pico y pala, pero este es un juego que ya salió en el pasado en Occidente, salió en la PlayStation, a pesar de que no sé si llegó a salir en Europa. Esto lo tendría que mirar un segundo. Sí, llegó a salir en Esto te lo Europa. compruebo. Tarde, Vale. tarde, pero salió en Sí, eso Europa. es lo que me sonaba a mí. Sí, efectivamente. Tuvo un remaster en PSP, ¿vale? Esto es cierto. Y ahora nos llega un remake que sí que es un remake total. Esto es un remake, no es un remaster, ¿vale? Esto es un remake. Hay nuevas funciones de calidad de vida, hay todo, han hecho todo de nuevo, toda la estética es nueva, pero antes de eso sí que quiero hablar un poquito más en profundidad del juego, porque aquí sí que hay un par de detalles que si entras en la historia, aquí sí que aquí han metido un poquito más el dedo en la llaga. En el primero estaban aún experimentando, estaban viendo las aguas de lo que pueden hacer con un juego que es un poco Star Trek, un poco fantasía. Aquí no, aquí dicen, hemos visto lo que podemos hacer, ahora nos tiramos de cabeza y si nos partimos el cuello está bien. La mejor manera posible de hacer las cosas, simple y llanamente. Claro, claro. En Star Ocean The Second Story, que ocurre 20 años después de Star Ocean, nos hacen elegir entre los personajes y el nombre de uno de ellos igual le suena a Paula porque ha jugado el primero. Es Cloud Kenny, Efectivamente. es hijo de ese Kenny, Sí. y Rena Lanford. Tenemos que elegir entre uno de los dos. El otro se unirá al grupo, nada más empezar, pero tenemos que elegir entre uno de los dos. Lo que ocurre es que viven la misma historia, pero vamos a jugar toda la historia desde el punto de vista de uno de ellos. Lo que pasa es que Cloud viene del espacio y Rena viene del planeta donde transcurre el juego. Entonces, si jugamos con Cloud, vamos a tener una historia estilo Star Trek desde el principio. Cloud va en una misión donde él va a proteger el planeta y va a investigar lo que ocurre en un planeta donde pues está ocurriendo una serie de cosas, bla, bla, bla. Pero si elegimos a Rena, lo que pasa es que ella no tiene ni idea de estas cosas del planeta. Lo que sabe es que en su planeta está habiendo una serie de problemas donde los monstruos se están volviendo locos, los animales se están volviendo locos, porque un cristal raro ha caído y está volviendo a los locos. Me hace mucha gracia, por cierto, conceptualmente el rollo de los cristales. O sea, casi me da la sensación de que el juego se está riendo un poco del uso que hacen los RPGs de los cristales. Un Que poquito no sí. sé si es una cosa, no sé si es una cosa tan de esta época realmente. O sea, a lo mejor fue una cosa también un poco más 2000 era, pero teniendo en cuenta cuántos juegos nos comimos entre el año 2000 y el año 2010 de héroes que tenían que rescatar los cristales porque eso les iba a hacer los mejores del mundo. Me parece muy graciosa la premisa del juego. Creo que aquí es un poco de cachondeo también, en plan de cachondearse de los cristales, no sé qué. Luego o sea, la parte de Cloud de hecho lo recontextualiza porque no es un cristal. Rena cree que es un cristal. Cloud sabe que no es un cristal, ¿vale? Es aquí un poco también la gracia. Pero la gracia también de todo esto es que hay muchas escenas donde, claro, el otro no está presente. Todas las escenas donde el otro no está presente las vemos desde el punto de vista del que está presente. Si hemos elegido a Cloud, lo vemos la parte de Cloud, pero si hemos elegido la de Rena, vemos la de Rena. Si Rena va a hablar con su madre y no está Cloud, nosotros si estamos jugando con Rena, vemos la parte de Rena hablando con su madre, pero si estamos con Cloud, vemos la parte de Cloud y no vemos la de Rena. ¿Qué significa esto? Muchas cosas del pasado de Rena las vemos antes en la historia de Rena, las cosas del pasado de Cloud las vemos antes en la historia de Cloud. Entonces hay muchas cosas que de hecho no vemos en absoluto en cada una de las historias
historias y en general el tono es completamente diferente en cada una de ellas. Lo dicho, en Cloud es más de ciencia ficción, más Star Trek, y en Rena es más fantasía, etcétera. Si me preguntáis a mí, si no habéis jugado al primer Star Ocean, jugar la parte de Cloud es mejor porque es la que te introduce más de manera más suave. Si habéis jugado el primer Star Ocean, meterte en la de Rena es más gracioso porque profundiza más en la historia, profundiza más en el lore y en los personajes, y es la que pega más duro. Pega unos puñetazos bien duros desde el principio en todo. Rena tiene una profundidad bastante tocha y la dificultad es bastante más elevada. En la parte de Cloud, digamos que el principio es más lineal. En la parte de Rena, la dificultad se dispara. O sea, Sí, em, justo han preguntado antes en el chat que cómo estaba el primer Star Ocean de dificultad. Y yo he dicho que en la versión del remake, que tiene la particularidad de que te deja guardar también en el mapa del mundo, no solo en los puntos designados del mapa para guardar, me parece que la dificultad del primer Star Ocean son las primeras 4 o 5 horas en las cuales tus personajes todavía no tienen nivel y te estás haciendo un poco al combate, pero un poco después de eso y en cuanto ya tienes un par de habilidades que te puedan hacer, pues craftear comida, objetos y cosas para curarte, me parece que el juego es súper sencillo. Rollo, no te vas a preocupar por grindear porque no tienes suficiente nivel para pasarte este enemigo o tal. Al final casi todas las cosas en las que te atasques incluso las pasas con experiencia. Pero justo por esto me parece interesante esto que comenta Álvaro de que este es bastante más difícil. sí, cuidado, ¿eh? O sea, si tenéis experiencia en los JRPGs y os gusta tal, y sobre todo que conocéis el primero, entrar directamente con Rena está bien, pero si no, ir con Cloud de todas. De todos modos, merece la pena pasárselo 2 veces. De nuevo, es un juego que dura 20 horas. Y los dos ofrecen perspectivas muy diferentes, de nuevo, porque es un poco la experiencia particular de cada uno también. Es eso, Cloud es más esta experiencia de Star Trek y de un joven que quiere pues saber cuál es la parte, cuál es su posición en el universo y también satisfacer a su padre, etcétera. Y Rena es, vale, pero yo quién soy y qué es lo que hay más allá de mi pueblo y qué es todo lo que ocurre y, ¿sabes? A la vez que está ocurriendo toda esta cosa tan catastrófica. Hay mucho de los personajes, no solo de la historia. Sí. Por También os digo, suerte. suerte, Ah, vale. suerte. También os digo, Paula, dices que el primero tiene muchas capas y es muy complejo, ¿no? Sí. El segundo más. Sí, pero yo. O sea, lo que yo tengo entendido de este en general es un juego en el que no he profundizado tanto porque he estado totalmente metida en el primero. Es que no es tanto como que mm, suba la apuesta y añada muchísimas mecánicas y muchísimas cosas Claro. diferentes, sino que las reconfigura un poco y las pule un poco, que me parece la manera guay de hacer secuelas. Yo estoy muy en contra de el maximalismo videojueguil de no, es que esta entrega tiene que ser más grande, no, es que esta entrega tiene que ser más grande. La típica movida del mapa del GTA, que el mapa del GTA 4 era no sé cuántas Nueva Yorks y entonces el siguiente tiene que ser 20 más y entonces el 6 tiene que ser 20 más. ¿No? No. Es una A ver, filosofía de diseño que a mí no me gusta nada. aquí vuelven los oficios, vuelve el crafting. Lo que pasa es que todo está más pulido, es más elegante, es un poquito más contenido. Lo que hace es que añade capas, lo pule, pero no lo amplía. O sea, hay más capitas, lo pule, pero es más elegantito. ¿Qué ocurre? Ahora hay gremios, sobre todo están bien explotados los gremios, para que sea más fácil seguirlo, ¿vale? El gremio te dice, hola, somos el gremio, ¿quieres ser un cocinero? Pues mira, haz esta serie de misiones. Entonces es más fácil saber de, bueno, pues voy a hacer esta serie de misiones y tal, y entonces te van saltando una serie de logritos. Entonces, además de darte recompensas por ir avanzando los oficios, encima te van guiando sutilmente hacia los superoficios, que normalmente en el juego original Claro, están sí. ocultos, pero en el remake no, ¿vale? Esto también es Sí, una de las además, cosas de calidad de vida. además, lo de los superoficios, no he querido meterme mucho en eso porque también entiendo que tiene como gracia descubrirlo solo, pero sí que es verdad que los superoficios son a lo mejor el aspecto más opaco del juego Claro. principal. Aquí es menos opaco, luego lo de las cosas de calidad de vida entró después, ¿vale? Cuando hablemos del remake en sí. Los superoficios son básicamente que cuando llegas a cierto nivel o sea, primero tienes una serie de habilidades que abren una serie de oficios y cuando llegas a cierta calidad en diferentes oficios llegas a los superoficios que son como... ya te dan muchísimos bonificadores, pero todo está oculto. Lo que pasa es que el gremio te va guiando poco a poco, ofreciéndote misiones de, uy, mira,
pues si me haces tarta de manzana estaría muy bien, pero para hacerte la tarta de manzana necesitas tener no solo cocinar, necesitas también recolectar para poder hacer las manzanas, no sé qué, ¿no? Y entonces es una idea, ¿no? Y entonces poco a poco te van guiando por las rutas de cómo puedes llegar a ser el super chef, no solo el chef, ¿no? Y es un modo elegante de hacer que el superoficio no sea solo coger la guía del juego o preguntarle a la gente cómo ha desbloqueado. ¿Sabes? El Sí, que es superoficio. esencialmente lo que pasa es esencialmente lo que pasa en el primero, ¿eh? O Claro. tienes muchísima suerte y vas probando a prueba y error hasta que al final lo consigues, o sí es verdad que hay unos NPCs concretos que te dan alguna pista, pero son extraordinariamente opacas. A mí me parece muy complejo el No, asunto. no. Aquí los oficios te guían bastante bien. No son, sigue siendo opaco, sigue siendo complejo, pero los oficios te guían bastante y es relativamente más fácil poder llegar a tener un superoficio. Entonces, digamos que es más accesible en ese sentido. Luego el mundo abierto sigue, pero es más elegante, es más gustoso, da un poquito más de gustirrinín. ¿Por qué? Es más amplio y sobre todo tú puedes ir y hay cosas fuera del mundo abierto. En el uno el mundo abierto acaba siendo un poco... Está ahí porque tiene que estar, pero aquí es cierto que hay más, está más abierto, llegas a más sitios, sí que se ve que está más conectado, en plan de, hay veces que llegas a un pueblo y dices, no, no es aquí, te dicen los compañeros, no, no, es que teníamos que ir al norte y dices, ah, ¿y por qué había un pueblo aquí? Pues porque es normal que haya más pueblos, ¿no? Que haya más sitios. Cositas, sí. Claro, a veces hay cofres, a veces hay sitios que dices, pues voy a ir porque está ahí, tengo curiosidad, ¿no? Y es esta cosa, también tiene esta cosa de los RPGs occidentales que igual hay un sitio que parece que está cerca y dices, puedo ir ahí, no sé qué, y te revientan porque están muchísimos niveles por encima de lo tuyo. Pero le da la sensación de estar vivo, de ser un mundo amplio, ¿sabes? Y eso no estaba en el original, que era un poco más lineal, digamos. Y me gusta, me gusta. Y luego los combates, creo que al ser más complejos también tienen una capita extra, ¿vale? Tienen un poquito más de complejidad y tienen un poquito más de agencia al jugador. Creo que son más interesantes. Son un poquito más duros, ¿vale? Son un poquito más difíciles, no nos vamos tampoco aquí a engañar. Aquí el parry tiene sentido. Igual que en el original los bloques y los Sí. parries no tenían ningún sentido. No, o sea, cuando te salen accidentalmente dices, guay, me han salido, pero realmente no es una cosa en la que pienses porque ser total y absolutamente agresivo es mucho más productivo todo el rato. No, aquí los parries y los bloqueos son muy necesarios porque además aquí tienes una barra, tienes una tienen escudos, tienen símbolos de escuditos los enemigos. Cuando les destruyes todos los escuditos, se aturden y les haces todo daños críticos. Solo daños críticos. Y lo que ocurre es que si les haces un parry, les destruyes muchos escudos de golpe. Entonces, claro, contra los enemigos más duros, hacerles parries es Eso es como... una cosa que ya tiene un fondo, digamos, al Claro, menos. es en plan A ver, de todo críticos. también es normal, o sea, quiero decir, esto son cosas que se pueden criticar desde el presente, pero también entiendo que son errores que el juego original cometiese, pero que en tan poco lapso de tiempo los arreglarán, también me dice mucho de la perspectiva que tomaron Sí, ante eran el gente que asunto. entendían, que sabían lo que tenían entre manos, la verdad. Entonces es un juego mucho más satisfactorio de jugar en los términos de combate. Creo que este tiene un combate mucho más realizado, mucho más complejo y mucho más redondo. Sigue sin ser súper complejo y profundo y tal. O sea, no os vais a volver loco. No es una cosa de, guau, es que yo no sé mucho de JRPGs, no voy a saber jugar. No, sigue siendo muy gustoso, ¿vale? Sigue siendo relativamente accesible. Requiere tal porque es muy particular, pero la verdad es que está muy bien. Y ahora sí que quiero hablar de cosas del remake en particular porque sí que tiene muchas cositas. ¿Por qué merece jugar la pena este remake por encima del remaster de PSP o la versión original de SNES? Principalmente porque los elementos de calidad de vida son increíbles. El primero de todo, y que le va a encantar a Paula, no hay combates aleatorios. Esto es una cosa que a mí me encanta en todos los RPGs del universo. Em, es verdad que el primer Star Ocean ya tenía una funcionalidad para reducir los combates aleatorios si estabas caminando por el mundo y aumentarlos si estabas pues, buscando subir de nivel o conseguir objetos o lo que sea, pero lo que el juego consideraba a través de una habilidad, por cierto, no como de gratis implementado, porque por supuesto, pero lo que el juego consideraba pocos combates es lo que yo considero 3 veces más combates de lo que debería haber en un RPG. Es demente. Pero aquí no. Aquí los enemigos aparecen en pantalla. Aparecen como blobs, ¿vale? Como bolitas. Y tiene un código de colores. Si son rojos,
son muy fuertes para tu nivel y eso significa que te van a obliterar de la existencia. En plan, ni lo intentes, vas a morir. Si son azules, bueno, moraditos más bien, son de tu nivel, los puedes con ellos. Y si son verdes, los vas a obliterar de la existencia. Da igual. Esto hace que sea mucho más fácil navegarlo. Tú decides cuando peleas contra ellos, ¿no? Y además añade una cosa, que es que si tú les coges por la espalda, empiezan el turno aturdidos, y si te cogen ellos por la espalda, empiezas tú aturdido. Además, incluye esta cosa de los Persona de chainear a los... Bueno, de los Persona, no, de los Shin Megami Tensei, de chainear enemigos. Si tú coges un enemigo y te ve y empiezas a correr y hay otros enemigos, empiezan a unirse unos a otros, unos blobs a otros. Y entonces tienes varios combates seguidos, uno detrás de otro. Y aumenta el nivel de experiencia y de recompensas según la cantidad de enemigos que se hayan unido, hasta 5. Entonces tienes toda esa serie Eso de está muy combates bien. Eso seguidos. está muy bien. Sí, sí, eso está súper, 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 súper bien. O sea, creo que agiliza mucho el progreso, sobre todo en Ujú. general, porque te quita también muchos tiempos intermedios que a lo mejor no tienen tanto sentido. Claro, si tienes que grindear por lo que sea, dices, voy a coger una cadena de 5 que me van a dar un 2 por de probabilidades de Claro. objetos y un 2 por de experiencia, y en vez de hacerme 5 combates, ¿qué tal? Me hago esos 5 combates seguidos, sin los tiempos muertos, y encima con doble de experiencia y de objetos. Mm. Es que igual te estás ahorrando 10 Claro, minutos. sí, claro, esa es la cosa, que es una tontería, pero que una detrás de otra es bastante interesante. Claro, es que eso está muy bien pensado. Esto ya solo me parece que ya justifica el remake. Pero es que además la UI es muy elegante, es muy gustosa. Y decíamos antes lo de los super oficios. Vale, ahora hay un botón que te dice, para conseguir tal super oficio necesitas subir esto, esto y esto y esto. Ya está. ¿No lo quieres ver? No le des al botón. Nadie te obliga. Pero si tú quieres saber cómo conseguir un super oficio, solo tienes que darle un botón o un gatillo en la parte de habilidades y te dice qué necesitas para conseguir cada uno de los super oficios. Esto me parece estupendo. 10 de 10, sí. Especialmente para la gente como yo. O sea, es que una cosa. Yo hay una cosa con la que tengo mucho problema con los RPG clásicos, que realmente no es un problema del todo de los RPG clásicos, sino que es más bien mío, que es que yo soy muy espesa para pillar ciertas pistas, ¿sabes? En plan. O sea, es el típico personaje que te explica una mecánica como dejándotelo entrever en plan de, vaya, parece ser que deberías hacer no sé qué. Vale, yo esto no lo pillo nunca. O sea, a mí el 50% de ese tipo de pistas me pasan por encima de la cabeza y no tal. Y a lo mejor, cuando ya lo he conseguido, digo, ah, por eso este personaje me dijo, ¿sabes? Yo soy esta persona. Entonces me gusta mucho que Star Ocean de Second Story sea Paula friendly. Sí, no, es mucho más Paula friendly. En general también tienen más tutoriales, son más específicos y en general tiene toda esta cosa de, igual que en los superoficios ocurre con todo, siempre tienes un botón que te especifica cómo conseguir cada cosa, cuando puede ser más opaco, y creo que esto lo hace más amable. No te lo mete si tú no lo quieres, le tienes que dar tú, pero creo que eso es bueno. Quiero decir, si tú quieres una experiencia más pura, pues dale, si no, pues no. Y los contraataques que decía al principio son cuando un enemigo te va a atacar, tú le tienes que dar al botón B. Cuando está brillando, el enemigo brilla en rojo muy fuerte y si tú le das a la B, tú haces un ataque y le contraatacas. ¿Qué ocurre? Si fallas, te quedas aturdido un momento y pierdes tu cadena de bolitas de energía. Si tú vas golpeando al enemigo sin que ocurra nada, sin perder esto, sin perder la concentración puede ser que estés lanzando un hechizo y te ataquen o que falles un parry, pues pierdes toda la concentración y pierdes todas estas bolitas. Si vas acumulando bolitas, significa que cuando llegas a ciertos tales, consigues beneficios como un 25 más por ciento de ataque, un 50% más posibilidades de conseguir crítico, etcétera. Entonces hay también un efecto riesgo-recompensa. Cuanto menos riesgos cometas, más, digamos, beneficios base vas a tener. Pero es que el beneficio de cometer el riesgo del parry es absolutamente masivo. Porque el Sí, daño que hace el sí. parry es bestial, no es tan complejo y además destruye escudos, que te permite hacer que durante un breve periodo de tiempo todo el daño que reciba el enemigo sean críticos. Sí, o sea, Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me da la sensación de que le dieron muchas vueltas al,
al primer juego después de lanzar el primer juego. Sí, sí, Que a, 100%. que a lo mejor darle muchas vueltas al primer juego es una cosa que ahora damos por sentado porque al final cuando lanzas un juego se está todo el rato hablando de él en redes sociales, en medios y no sé qué, pero que a lo mejor en ese momento incluso lo ves sobre todo en los 2000, es que hay muchas secuelas que no han aprendido absolutamente nada del primer juego. Me gusta mucho la manera como medio sutil en la que este segundo Star Ocean ve claramente que, o sea, ves claramente que ha sido muy crítico con el primer juego. Sí, es una cosa bastante, bastante increíble porque es muy elegante en cómo se nota que cogieron el primero, se lo pasaron muchas veces, escucharon a la gente y dijeron, vale, hay cositas que podemos mejorar, hay cositas que podemos hacer mejor. Y en ese sentido, la verdad es que se nota muchísimo, se nota muchísimo. Y luego, sobre todo, si hay una razón para jugarlo, es que el juego es precioso. El remake Súper bonito, es precioso. O sea, es no me demente. extraña. No me extraña que incluso mucha gente que no haya jugado nunca Star Ocean, o sea, yo me incluyo, o sea, no me extraña que muchos viésemos el tráiler del Second Story R y dijéramos, vale, esto es una cosa a la que tengo que jugar. Porque es que el juego entra con los ojos de una manera. Es si hay un Es que no tiene juego ningún sentido. que demuestra que la potencia gráfica no tiene ningún sentido, que la cuestión no es tener cada vez más músculo gráfico y aprovechar más y no sé qué, y la buah, y las tecnologías, no sé qué, sino saber utilizar lo que tienes, creo que es este juego. La Switch, lo único que tiene es que le cuesta un poquito a veces dibujar las cosas de fondo. A veces, algunas. Sí, bueno, a ver, yo qué Y sé. ya. O sea, eso es todo lo que le cuesta a la Switch, quiero decir. Y se ve absolutamente precioso siempre. Es un juego precioso. El cómo combina unos fondos que son como una mezcla de realistas pero como muy idealizados. Porque sí que tienen este punto de un poco anime cuando quiere ser bonito y exuberante. Con el pixel art muy, muy, muy desarrollado de los personajes. Yo esto no lo cambio por todo el ray tracing del mundo. Este juego es Bueno, maravilloso. Y el juego y de la manera en la cámaras que eso es... Sí, el juego de cámaras y la manera en la que todo se combina con la música también, ¿eh? Que eso es un tema muy fuerte. es absolutamente increíble. Si tengo que elegir un juego con la mejor dirección de arte del año, Star Ocean antes o con Story R es potencialmente top 3 top 2 del año sin ningún problema. Es una Sí, de de las pronto. direcciones de arte más sólidas que he visto en muchísimo tiempo. Es una cosa fabulosa. Me he quedado con la boca abierta al entrar en algunas ciudades en plan de, pero ¿cómo puede ser tan espectacular, tan bonito, tan impresionante? Y no es un juego que digas, ¡buah! Esto ha costado millones, esto ha sido como, ¡buah! Utiliza un ray tracing de la leche, esto solo lo puede mover un ordenador de la NASA. No, lo mueve una Switch. Con todo esto, Álvaro, ¿tú crees que sacarán remake del 3? O, más importante, ¿crees que merecerá la pena el remake del 3? ¿O nos quedamos con el amor No. bellísimo de estas dos entregas y ya Espera, está? tienen que sacar remake de Star Ocean Blue Sphere, un spin-off de Game Boy Color que de hecho es una secuela de este juego, que transcurre 2 Vale, años sí, después de este efectivamente. juego. Efectivamente. A ver, yo sí que creo que Blue Sphere de Game Boy, yo es un juego al que solo he jugado sin conocer absolutamente nada de Star Ocean, pero creo que sí que necesita un poco de remozadito general. Así que me parece que un remake sería la mejor opción, pero vamos, por lo que sé, el Star Ocean de Second Story ha vendido como pan caliente, que el día del lanzamiento estaba agotado en toda España de unas maneras que hubo que pegarse para conseguir una copia que flipas. Entonces, yo creo que no me parece mala idea hacer un remake realmente, creo que les funcionaría. Claro, o sea, es un juego que no le viene mal un remake porque la versión de Game Boy Color pues tiene sus cositas. Por ejemplo, saber cómo desbloquear las armas últimas de los personajes es prácticamente imposible. O sea, si sabes cómo desbloquear las armas de Cloud y Rena en Blue Sphere, dímelo, porque yo sigo sin saberlo. Ah, por Y eso. o sea, Ya. sinceramente. Y además, pues el combate, pues, hombre, Game Boy Color tiene sus limitaciones. Y más para un Claro, juego evidentemente. como Aún así Star es un juego Ocean. que me parece muy bonito, ¿eh? O Es sea, un es un juego juego que muy, me muy parece muy bonito. bonito dentro de las limitaciones con las que juega. Evidentemente no es como estos ports de Switch que son bellísimos, pero tiene sus cositas y uno solo el pixel art súper, súper, súper También te interesante. digo, si hacen un Star Ocean 1 remake, visto cómo ha funcionado el 2 tampoco me iba a quejar. Uf, pero es que me gusta tanto como está el remaster de ahora que yo no sé si le quitaría un poco de Pero también os gustaba el magia, remaster ¿sabes? del Star Ocean 2. Ya, ya no sé. Bueno.
Bueno, esto habrá que verlo con el tiempo, pero la conclusión que hemos sacado de este programa es que si os gustan los RPGs y no conocéis esta saga, es el momento más sencillo, más accesible y más guay para subirse a ellas, y así podéis hacer agenda con nosotros para el remake del de Game Boy Color. 100%, por favor, que saquen el remake de Star Ocean Blue Sphere porque de verdad es muy bueno. Y es Y un con juego de esto, culto. y con esto, pues yo creo que habrá que acabar el programa de hoy, ¿no, Álvaro? Yo creo que sí. Y la Como semana siempre, que muy... viene ya tenemos Uh, pensado el que hablamos. sí, la semana que viene ya lo tenemos pensado, pero es un secreto. Es un secreto. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas. Jugad a Star Ocean, que no os vais a arrepentir y nos vemos la semana que viene. Adiós. Bye bye.